Mis niños, hoy vamos a aprender sobre la proporción inversa. Recordemos, son dos magnitudes inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra, en la misma cantidad o en la misma proporción. A continuación vamos a suponer un ejemplo de la vida cotidiana. Observen la imagen en el PowerPoint. Si una persona realiza un trabajo X, ocupará cierta cantidad de tiempo. Si le ayuda otro trabajador, el tiempo va a reducir. Y si a ellos le ayuda un tercer trabajador, el tiempo se reduce aún más. De tal forma, más trabajadores, menos tiempo de trabajo. Pero si tenemos menos trabajadores, el tiempo de trabajo será mayor. En resumen, de esto se trata la proporcionalidad inversa. Facilísimo, ¿cierto? Para que nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Como nos podemos dar cuenta, se trata de proporcionalidad inversa, ya que al aumentar la cantidad de perros, el número de días que dura el costal de alimento disminuye. Por lo tanto, tengo que agrupar mis datos para aplicar una regla 3 simple inversa. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que hay que hacer es agrupar los datos, en este caso perros y días. Y pongo que 20 perros sacaban el alimento en 10 días y 40 perros no sé en cuánto tiempo, por eso puse el signo de interrogación. Algunos docentes ponen la letra X, que representa la incógnita, un dato que debemos encontrar. Para ello, lo primero que hay que hacer es multiplicar las cantidades horizontales, que son 20 por 10, y me da como resultado 200, que significa 200 porciones de alimentos. Y ahora divido por 40 y al dividir las 200 comidas entre 40 perros nos da como resultado 5 días. Este ejercicio es de proporcionalidad inversa porque entre menos perros el alimento dura más, pero si aumenta la cantidad de perros el alimento dura menos días. ¡Qué fácil! A continuación, otro ejemplo de proporción inversa. Para calcular la proporción inversa, recuerden que se debe usar la regla de 3 simple inversa. Ejemplo, calcular el tiempo que tardarán 5 personas en pintar una pared, teniendo en cuenta que 3 personas tardan 40 minutos. Recuerden que primero tenemos que ordenar los datos. 3 personas se demoran 40 minutos. 5 personas se demoran X minutos. No sabemos, es una incógnita ese dato. Por ende, para sacar la incógnita, tenemos que multiplicar de forma lineal 3 por 40, que nos da 120. El 120 lo vamos a dividir por las 5 personas y nos va a dar 24 como resultado, 24 minutos. Entonces la respuesta final es: las 5 personas tardarán 24 minutos en pintar una pared. Ahora un ejemplo práctico. En una fiesta 20 niños han tocado 10 caramelos por niño. Vamos a completar entonces una tabla donde vamos a colocar la cantidad de niños y luego vamos a dibujar la gráfica resultante. Primero, para ver cuál es la cantidad total a repartir de caramelo, vamos a multiplicar 20 por 10. En total tenemos 200 caramelos por repartir. Si tenemos 4 niños y los repartimos los 200 caramelos, estos 4 niños van a recibir 50 caramelos. En cambio, si hay 5 van a recibir 40, si hay 8, 25, si hay 10 van a recibir 20 caramelos, si hay 20, 10 caramelos, si hay 25, 8 caramelos, si hay 40, 5 caramelos por cada uno, y si tenemos 50 niños, estos niños van a recibir 4 cada uno. Luego vamos a graficar. Para hacer un gráfico tenemos que juntar dos líneas, un eje horizontal que va a corresponder
a la letra X y un eje vertical que va a corresponder a la letra Y. Y luego vamos a ir colocando, posicionando nuestra tabla, ¿ya? Por ejemplo, la primera dice 4 niños van a consumir 50 caramelos. El 4 está pasadito al 0, ¿cierto? De la línea X. Y vamos a llegar donde está el 50. Y ahí vamos a colocar el primer puntito. Luego dice que 5 niños, que está a la mitad entre el 0 y el 10, consumieron 40 caramelos. Y así vamos a ir colocando los puntitos en su posición. Al finalizar nos vamos a dar cuenta que se forma una curva abierta y a esta le vamos a llamar hipérbola. Si recuerdan la clase pasada, vimos lo que era la proporción directa y ahí se formaba un gráfico donde se hacía una diagonal que iba desde el 0 y iba subiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico de proporción inversa y proporción directa? Es que uno forma una diagonal y la otra forma una hipérbola, una curva abierta. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer una actividad. La actividad de esta clase es realizar 4 preguntas. La primera, ¿cuántos tipos de proporcionalidad existen? Para ello vas a tener que recordar la clase anterior. Pregunta número 2, escribe la definición de proporcionalidad inversa. Solamente vas a escribir la definición de proporcionalidad inversa. Hagan un resumen. En la pregunta número 3 van a escribir las características principales del gráfico de proporción inversa y directa y luego dibujan. La número 4 van a observar el ejemplo a continuación en la tabla y van a responder cuál es la proporcionalidad, si se trata de una proporcionalidad inversa o directa, ¿ya? Y van a buscar cuál es la constante, cuál es el patrón que se repite. Bueno, mis niños, esta fue la clase de hoy. Gracias por tu atención. Nos vemos.